Como les comentaba en el video anterior, ya tenemos partidas proyectadas para darle forma al estado de resultados. Sin embargo, para continuar, tenemos que proyectar también el gasto de depreciación. Y hago una parada técnica aquí. Es importante comprender que el gasto de depreciación, en primera instancia, no es una salida de efectivo real y que se debe ajustar al flujo de caja libre. Por lo tanto, su pronóstico tiene que ser acertado. De alguna manera, para, como les digo, evitar sobreestimaciones o subestimaciones. Todo va a depender también de la metodología utilizada por la empresa. Y para ser conservadores, vamos a utilizar la metodología de la línea recta, en donde asumimos que el costo del activo fijo o el CAPEX se va a distribuir de manera equitativa a lo largo de su vida útil. En ese caso, vamos a considerar el plan de inversiones también, porque hay que tomar estas adquisiciones futuras de activo fijo. Ahora, aquí hay dos maneras de hacer la proyección, la vía fácil y la vía tediosa. Vamos a abarcar es la vía tediosa, porque la verdad, con la vía fácil, lo que sucede es que no es algo que se haga de manera tan público. Va a depender del tipo de empresa, porque lo normal es ir, por ejemplo, a la página de Colombina, ver la información que le interesa a los inversionistas y podría estar publicado el plan de inversión donde se puedan ver las futuras adquisiciones que se hagan en un periodo de 5 o 10 años y con eso podamos proyectar. Pero la verdad es que eso va a depender. Puede que no tengamos la información a la mano y recuerden que nuestras proyecciones y análisis se basan en información que tenemos disponible, es decir, la información histórica, los estados financieros que ya han sido emitidos. Entonces, ¿qué sucede? Que para poder proyectar el gasto de depreciación, hay que proyectar primero el CAPEX, o lo que serían estas adquisiciones de activo fijo como un porcentaje de las ventas. ¿Por qué? Porque se toma parte de los ingresos y se hacen estas inversiones. Estos montos históricos se pueden ubicar en el estado de flujo de efectivo. Es una manera rápida, porque si vemos los estados de flujo de efectivo históricos, podemos ubicar dentro de las actividades de inversión lo que serían estos CAPEX o esta inversión bruta en activo fijo. Por lo tanto, como pueden ver en el ejercicio de Colombina, esa información ya está prevista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se debía hacer en este caso? Tomamos la inversión bruta en activo fijo, la dividimos entre las ventas y la multiplicamos por 100 para cada periodo histórico. Como pueden observar, aquí hay una tendencia a la baja que es clara a partir del tercer año. Quiero que tomen nota de esto porque fíjense que yo he seguido siempre el mismo procedimiento con todo. Primero, tomo la partida que voy a proyectar, la asocio a alguna fórmula o variable, determino los indicadores que toque para cada año histórico, evalúo la tendencia, lo que sería el comportamiento a través de un gráfico y doy una justificación que es breve, pero me permite soportar la proyección. En este caso, observen que hay bajada, hay una bajada considerable, pero vuelve a subir. Recuerden que al romperse esta tendencia bajista, no podemos utilizar la tendencia al alza ni menos a la baja. Hay que considerar un promedio y en este caso utilicé el promedio de los últimos 3 años. Algo que es importante, por favor, anoten, pongan pausa, es que no asuman que todos los promedios tienen que ser de los últimos 3. Esto es algo que es coincidencia de los ejercicios, o mejor dicho, de las partidas que hemos analizado. Fíjense que yo no puedo tomar el 8,07% en este caso porque estaría sobreestimando la proyección del indicador. Es mejor mantenerse en este rango, ¿ok? Y tener un valor un poco más bajo que sea más fiel y representativo, además de que considera la data más actual. Si, por ejemplo, este valor, si fuera, por ejemplo, 4% o fuera, por ejemplo, 3,96, yo pudiera considerarlo dentro del rango y hacer un promedio de 4. Y si todos los valores se parecen, pudiera tomar hasta un promedio de 5. Ese es el criterio que tienen que tomar como equipo de trabajo. Entonces, una vez determinado eso, claro, fíjense que en la siguiente lámina yo lo que hago es mostrarles acá
el valor del indicador CAPEX entre ventas. Entonces yo tomo el valor de estas inversiones, ¿ok? Y lo divido entre las ventas de cada periodo, determino los porcentajes, veo el comportamiento y tomo este promedio de los últimos 3 años, que es 2,92%. Una vez que tenemos eso y proyectamos el CAPEX, ¿ok? Claro, aquí lo agrego, tomamos las ventas y lo multiplicamos por el valor, nos da el valor aproximado. Tenemos que determinar el gasto de depreciación. Ya tenemos el activo fijo que vamos a depreciar para el periodo futuro. Y la manera de determinar el gasto de depreciación es tomando el gasto de depreciación del año anterior y agregándole el gasto de depreciación del periodo que vamos a proyectar. Entonces, este CAPEX ya lo determinamos, lo dividimos entre la vida útil y esta vida útil es información que se nos va a dar en el ejercicio. Yo asumí que la vida útil de los activos va a ser de 10 años y la proyección en este caso se tiene que hacer de manera acumulativa o escalonada. Es decir, el gasto de depreciación futuro va a incluir todos los gastos de depreciación de periodos anteriores, porque vamos a tomar una premisa que es fundamental. Por ejemplo, si yo quiero el gasto de depreciación del periodo siguiente, por ejemplo, del año 2020, tomo el gasto de depreciación del 2018, le sumo el gasto de depreciación de 2019 y le sumo el gasto de depreciación de 2020. Pero para ello necesito el CAPEX del periodo N+1. Entonces debo proyectar con el porcentaje del 2,92%, tengo que proyectar el CAPEX hacia adelante un periodo más para ir determinando esto. Como pueden ver, yo tomo el gasto de depreciación del periodo anterior y le sumo el gasto de depreciación del periodo actual. Tomo el CAPEX proyectado de la lámina anterior, lo divido entre 10 años y me da el resultado que estoy buscando. Y ese es el que tengo que agregar en la proyección de 2019. Para ello, utilizamos esta información adicional de otras partidas relevantes que están en el archivo de Excel, donde yo ya les pongo acá lo que sería el CAPEX histórico y les pongo el gasto de depreciación que también está en el estado de resultados, para que puedan tener estos dos valores de manera ordenada. ¿Cuál es la premisa en este caso? La premisa es que se va a asumir que no va a haber desincorporaciones, futuras de activos fijos y que todos estos activos históricos se van a mantener operativos dentro del proceso de producción durante todo el horizonte proyectado, para poder cumplir con la premisa de que el gasto de depreciación se va acumulando. Una vez que tenemos eso, fíjense que ya podemos determinar la utilidad operativa y podemos agregarles otros ingresos o restarles otros egresos. Eso lo vamos a ver en el archivo de Excel para que vean cómo se proyectan en este caso. Y vamos a llegar a una capa que sería la utilidad antes de impuestos sobre la renta. Ya allí tenemos que pensar en cómo proyectar el gasto de impuestos. Aquí hay dos maneras: o tomamos la tasa efectiva de impuestos, tendencia o promedio histórico de la empresa, o somos más conservadores y tomamos la tarifa que está establecida en la ley. Claro, aquí yo estoy tomando la tarifa 2 de la ley del impuesto sobre la renta venezolano. Depende del país. Si estamos hablando de Colombia, en este caso, tendríamos que ubicar cuál sería la tasa de impuestos sobre la renta que normalmente se cobra por las rentas gravables en Colombia. Para poder determinar, en el caso de que no tengamos la ley, podemos utilizar cuál ha sido la tasa de impuesto histórica que se ha calculado a lo largo de los años en la empresa, y para eso tenemos que determinar cuánto representa el gasto de impuestos sobre la utilidad antes de impuestos. Eso es data que tenemos ya. Calculamos los porcentajes para cada año histórico, vemos la tendencia, si hay promedio, si hay tendencia clara o no, y en función a eso tomamos o el último valor histórico o hacemos un promedio. En el caso de Colombina, la verdad es que ya nosotros determinamos una tasa de impuesto que se aplica en el país, que es del 33%, y no nos vamos a dar mala vida con este cálculo,
pudiera pasar en otro ejercicio. Y en este caso, si ya tenemos la utilidad antes de impuestos, podemos sacarle el 33% a nuestra utilidad antes de impuestos ya proyectada, que sería 46.790, y ya tenemos nuestra utilidad neta. Ya con esto tenemos el estado de resultados completo. ¿Qué otras consideraciones podemos tomar? Por ejemplo, toda partida adicional que se encuentra asociada a las ventas que no hagamos o no hayamos hecho, aquí se debe proyectar como un porcentaje de estas, tal como se muestra en los ejemplos anteriores. De lo contrario, sea conservador. Clave, si no posee información sobre una partida o no consigue cómo relacionarla con las ventas o con otro input o lo que sería otra variable, utilice el monto, el del año más reciente, para proyectar. Véase los siguientes casos en el archivo de Excel. Otros ingresos y gastos de operación que estén asociados a la operatividad del negocio, ingresos financieros y gastos financieros. Van a ver que tiene su proyección particular. ¿Qué vamos a hacer entonces para cerrar? Vamos a ver el estado de resultados en el archivo de Excel para que ustedes puedan visualizar mejor cómo se hicieron las proyecciones y vemos los cálculos y los gráficos para que sea mejor para su lectura y análisis. Nos vemos entonces allá. Aquí tenemos el estado de resultados, tal cual como en el archivo de Excel que tienen en la plataforma. Ya está completo. Y lo que nosotros estuvimos haciendo a través de las láminas fue determinar la proyección de 2019, tal cual como la ven acá. Permítanme resaltarla. Y, claro, la idea de esto es que vayan por partes y que se enfoquen en lo más importante, que serían las ventas. Si las ventas no están bien proyectadas, el resto se cae. Acá, y lo voy a resaltar en rojo, utilicé la tasa que les comentaba. Tomé el valor del año anterior y lo multipliqué por 1 más la tasa de la regresión múltiple, que aquí les dejo la explicación de dónde salió, que fue producto de obtener, en tal caso, la relación que hay de las ventas con la inflación de Colombia, el Producto Interno Bruto nominal y las exportaciones de bienes y servicios. Determinar la correlación que tienen estas variables sobre las ventas, vi que eran unas correlaciones elevadas y aplicó un modelo econométrico para su desarrollo. En este caso, no lo voy a desglosar, no es algo que vaya a evaluar, pero sí me interesa que ustedes puedan ver qué pasaría si yo, por ejemplo, tomo otras tasas a través de otras metodologías. En este caso, por ejemplo, vean cómo yo pude haber tomado fácilmente el promedio histórico. Si yo tomo las variaciones de las ventas de cada periodo, comparo 2015 con 2014, como ven acá, o comparo 2016 con 2015 y así voy sucesivamente. Y claro, lo expreso en términos porcentuales, puedo ver que aquí no hay tendencia. Aquí baja y luego sube de nuevo, pero dada la variabilidad de la data, preferí tomar un promedio de 4 para que no tuviera un porcentaje de proyección muy bajo. Y me dio 6,08, un poco más bajo que la tasa de la regresión de 7. Y miren qué curioso que pasa con el promedio interanual, que es un poco más alto. Y es válido también. Porque si yo aplico la fórmula matemática, tomando como el periodo base, que sea el 2014, y aplico la fórmula matemática, que sé que en las láminas no está, pero aquí se las presento. Si yo tomo, en este caso, y permítanme plantearlo aquí para que se vea. Si yo tomo el periodo base que es 2014, tomo el periodo 2015 y tomo sus valores en ventas, lo elevo a la 1 entre n-1, que en este caso sería, por eso pongo los números acá. De hecho, creo que aquí no los tengo, los vamos a visualizar. Por eso los pongo acá. Puedo determinar la fórmula, y esto es para que lo vean ustedes mismos. Lo elevo a la 2 menos 1, le resto 1, me da el resultado, y puedo ver el crecimiento compuesto anual, tomando siempre como base el año 2000
14. Y aquí tomo el promedio interanual completo de todos los valores y me da 871. Fíjense lo interesante de esto, porque dependiendo de la variable, o mejor dicho, del porcentaje de crecimiento que tome, me puede cambiar todo el ejercicio. Si yo, por ejemplo, tomo la tasa más alta, evidentemente me va a dar un mayor nivel de utilidad. Vamos a quedarnos con el escenario base que habíamos planteado. Y fíjense, por ejemplo, qué partidas pueden revisar los otros ingresos y gastos de operación que no los habíamos planteado. Fíjense que como son operacionales, están relacionados con las ventas. Por lo tanto, yo puedo tomar este indicador, otros ingresos y gastos sobre ventas. Determino la relación y veo la tendencia o no. Veo cuánto representan mis otros ingresos y gastos sobre las ventas y voy determinando el cálculo. Ya con uno basta. Si yo determino, es más, miren, se los dejo así, yo borro todo esto. Tengo esto ya determinado, yo esto lo puedo arrastrar. Basta con calcularlo una vez. Y dependiendo del comportamiento y de los gráficos que se tengan, podemos visualizar si tomamos tendencia o tomamos promedio. ¿Ok? Eso es fundamental. Aquí pueden ver que tomé tendencia. Aquí tomé promedio de los últimos 3. Para el CAPEX sobre ventas, tomé promedio aquí. Y para otros ingresos y gastos, tomé tendencia. ¿Por qué? Porque si yo voy al gráfico, puedo ver que hay una tendencia a la baja. Sube y baja por 2 periodos consecutivos. Claro, todo esto yo lo tendría que justificar. De hecho, eso es algo que yo les dejo aquí como una serie de tips que deben revisar. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Pero aquí pueden ver toda la información y todos los cálculos que se hicieron para poder llegar a estas proyecciones. Fíjense que los gastos e ingresos financieros, como no tengo indicador para relacionarlos, no tengo nada relacionado a lo que es inversiones y a lo que es deuda, entonces yo tomo el valor del último periodo y lo dejo fijo para ser lo más conservador que pueda. Y el resto sí se proyecta de la forma que les he mostrado. El costo de ventas es un porcentaje de las ventas, como ven acá. Lo mismo con el gasto de ventas aquí. El gasto de administración, fíjense que lo pongo aparte, uso la fórmula de interés o crecimiento compuesto, pero tomo la tasa de inflación. Esta tasa de inflación viene de esta pestaña que es del 2018, de la inflación reportada del último periodo antes de la proyección. Y yo voy construyendo mi estado financiero a medida que voy obteniendo partidas proyectadas. El gasto de depreciación proyectado viene de este proceso que ven acá. Este gasto de depreciación es producto de la acumulación del gasto de depreciación. Fíjense cómo yo agarro, ¿verdad? Y tomo el monto del último periodo y le sumo el gasto de depreciación de 2019, que es tomar el CAPEX proyectado entre la vida útil. Y así voy construyendo mi estado financiero. Ya con esto, ya puedo proceder a armar el estado de situación financiera. Y ya con esta data, básicamente, hasta lo que sería aquí, yo puedo utilizar información para mi flujo de caja libre. Entonces, continuamos, seguimos en Aula Financiera UCAP y seguimos con la proyección del estado de situación en el siguiente video.